es diferente lo que aquí vamos a estar viendo a, por ejemplo, un domingo o algo así. Un domingo, si se han fijado, bueno, siempre hablo de un tema en específico. Ahorita vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir sacando diferentes cosas. O sea, yo voy a hablar de diferentes cosas. Únicamente vamos a profundizar en lo más importante, como hace 8 días, que era enfocarnos en el sueño que Dios nos dio, pero no se extrañen si de repente vemos otras cosas que a lo mejor crees que no van con el tema. Lo que pasa es que vamos a estudiar bien la vida de José y sacar de ahí todo lo que sea práctico a nuestras vidas. Y lo repito, únicamente profundizando en lo más importante. El tema de hoy se llama Cuando tus sueños parecen morir. Es la segunda parte. Cuando tus sueños parecen morir. Vamos a un resumen rápido de la primera parte. La primera parte, para los que no vinieron, los que no se acuerdan, leímos Génesis 37 del 1 al cual, a ver quién se acuerda. A ver quién anotó. Génesis 37 del 1 al 50. ¿Cómo el 50 tiene 36 versículos nada más? 37 del 1 al 10. Les doy un resumen rápido de lo que vimos hace 8 días. Vimos que José tuvo un sueño. Él soñó que gobernaba sobre sus hermanos. A través de esto entendimos que no es malo tener sueños y anhelos grandes, que Dios no está en contra de que tú sueñes cosas grandes y poderosas para tu vida. Vimos que para alcanzar nuestros sueños tenemos que creer en Dios y creerle a Dios, creer que Él quiere cosas buenas para nuestras vidas. No creer en un Dios como un Dios malo que nada está esperando juzgarnos y castigarnos, sino un Dios que tiene cosas buenas para nosotros, que tiene promesas buenas para nosotros. Vimos que sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron, y con esto Dios nos habló que tal vez la gente que menos esperas te traicione y te dé la espalda, que tal vez la gente que menos tú esperas sea la que te quiera destruir, y por eso es importante mantener únicamente la mirada puesta en Cristo. Vimos que José, por no ser el primogénito, no era el indicado para alcanzar su sueño. El indicado era Rubén porque era el primogénito. Y Dios nos habló que no se trata de lo que la gente dice, lo que las circunstancias dicen, lo que la lógica dice, sino lo que Dios dice. Si Dios dice algo, no importa que todo el mundo vaya en contra de eso, se va a cumplir. Vimos también que José nunca dejó de soñar, lo criticaban, lo atacaban y todo, pero él siempre siguió soñando. A través de esto entendimos que jamás debemos de desviar la mirada, sino seguir siempre hacia adelante, hacia nuestro objetivo, corriendo la carrera. Y vimos que para que un sueño se cumpla, un punto muy importante es preguntarnos ¿para qué queremos ese sueño? ¿Quiero X propósito? Bueno, ¿para qué? Si Dios quiere cosas grandes, pero tenemos no únicamente que buscar nuestro bien, sino también la gloria de Cristo, la gloria de Dios, el bien del equipo, como así lo definimos hace 8 días. Vamos a ver la segunda parte hoy, Génesis 37, y empezamos leyendo versículos del 12 al 14. Dios nos va a dar muchas cosas interesantes. Génesis 37, versículo 12. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Mucho ojo, fíjate qué importante es leer claramente, ir viendo los lugares donde están y todo, ver lo que Dios nos va a hablar. ¿A dónde fueron? A Siquem. Dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió ¿de dónde? Del valle de Hebrón. Y llegó ¿a dónde? A Siquem. Mucho ojo, dice que Israel o Jacob, que es lo mismo, es el padre de José, lo envió a José a Siquem. Dice que lo envió ¿de dónde? De Hebrón, y llegó a Siquem. Mucho ojo con esto. Entre Hebrón y Siquem hay 18 kilómetros de diferencia. Es el camino que José recorrió. Y si él tenía que ir y venir en un solo día, eran 36 kilómetros lo que él tenía que recorrer. Para ti, para mí suena poquito porque existe el automóvil y en auto haces aproximadamente de 35 minutos. Manejando yo tal vez hagamos 15, pero el promedio que alguien haría serían 35 minutos. Pero en ese entonces las distancias se recorrían caminando. ¿Por qué te digo esto? Vas a ver todo lo que Dios nos va a dar a través de esto. La velocidad promedio del ser humano es de aproximadamente 5 kilómetros por hora. O sea que su viaje iba a durar un total, escúchame bien, de 3 horas y media caminando. Ida y vuelta. 3 horas 30 minutos caminando, contando siempre y cuando no hubiera tráfico, ¿verdad? Si no había tráfico, en 3 horas y media él iba y venía. Ahora lo que voy es a esto. José fue en busca de sus hermanos, aún sabiendo ya que lo odiaban, que lo aborrecían. Te pregunto, ¿por qué lo hizo? Por obediencia al Padre. Él sabía que lo aborrecían, pero aún así decidió ir. ¿Qué te quiero decir con esto? Si quieres alcanzar tus sueños, tus metas, va a haber veces que tengas que ejecutar órdenes que no te gusten, que no te convengan, únicamente por obediencia al Padre. Pero eso no es todo. La vida de José fue un rompecabezas, donde todo inicia cuando él es vendido como esclavo. Después de ser como esclavo, llega a casa de Potifar va a la cárcel, en la cárcel conoce al copero del faraón, el copero le presenta a faraón lo pone como segundo. O sea, fue un rompecabezas donde Dios puso las diferentes
situaciones, los diferentes lugares, las diferentes personas, pero José fue el encargado de poner la primera pieza. O sea, Dios promete armar el rompecabezas de tu vida, pero tú eres el encargado de poner la primera pieza, que es como tu obediencia. Dios promete cumplir sus sueños, sus promesas, por supuesto que sí. Dice Salmo 89:34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Dios promete cumplir, Él promete que no ha olvidado sus promesas. Pero nunca olvides, tú eres el encargado de poner la primera pieza, y la pondrás con tu obediencia, a lo que Él te mande hacer, o lo que Él te mande dejar de hacer. José lo hizo, él lo obedeció, puso la primera pieza, ahí inicia todo. Pero eso no es todo, algo más interesante aquí, chécate esto, versículo 15. Ahí mismo Génesis 37, versículo 15, dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Dice que José estaba como errante por el campo. Errante es la palabra hebrea ta'a, con doble A, acento en la última A, y significa remolonear. O sea, José estaba dando vueltas perdido, lo cual nos indica que caminó más del tiempo estimado. ¿A qué voy con esto? Ve lo que Dios nos habla. Versículo 16. Fíjate, José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les he oído decir, vámonos, ¿a dónde? A Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Pregunta, ¿dónde lo envió Jacob? ¿Y a dónde fue José? Él llegó a Siquem y no estaban ahí. Él pudo haber regresado y decir, papá, fui a Siquem, no estaban, fui a donde me dijiste no estaban, y regresar. Sin embargo, no lo hizo, sino que caminó más. Dice que lo siguió hasta Dotán, él caminó de más. Dotán estaba cerca de Egipto. O sea, José ya estaba demasiado lejos de casa, era muy peligroso donde estaba yendo. Él hizo un esfuerzo extra, él estaba cansado, además era un lugar peligroso, un lugar cansado, pero aún así hizo el esfuerzo extra y no se conformó con quedarse en Siquem, sino que siguió caminando hasta Dotán. Nuevamente te pregunto, ¿por qué lo hizo? ¿No? Ojalá que les guste esto, porque yo ayer en la noche ya tenía el estudio hecho y le estaba pasando y todo esto que te estoy hablando, los primeros 15-20 minutos es nuevo. Me empezó a hablar Dios un montón de cosas, y entre ellas esta, así que mucho ojo con esto, no fue por obediencia. Por obediencia era ir hasta Siquem nada más. Él pudo haber regresado y decir, papá, fui a donde me dijiste y los infelices y con mis hermanos no estaban, y no hubiera desobedecido porque fue a Siquem. Obediencia ir a Siquem, él hizo un paso extra, él caminó de más. Él fue hasta Dotán. ¿Por qué lo hizo? Ya no fue por obediencia al Padre, ahora fue por amor al Padre. Porque él dijo, quiero regresar y darle un buen informe a mi papá, que sepa que mis hermanos están bien. Él caminó de más de lo que le fue exigido, ya no por obediencia, porque la obediencia se cortaba en Siquem. Él dio un paso extra por amor al Padre, por el bien de su Padre. Ahora, ojo con esto, haber encontrado a sus hermanos los llevó a alcanzar su sueño. Más adelante te voy a explicar por qué. Pero antes vamos a ver dos lecciones que esto nos enseña. Número 1, si quieres que tus sueños, tus metas se cumplan, tendrás que actuar no siempre por amor a ti mismo. Si escúchame bien, también por amor al Padre. O sea, no siempre vas a buscar lo que tú quieres, sino a veces tendrás que preguntarte, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y tal vez lo que Dios quiera no te convenza, no te guste, pero aún así por amor a Él tendrás que actuar. Por ejemplo, para mí era más fácil ayer pasar el tema que ya tenía hecho, pero Dios me dijo, no, Señor, tienes que poner esto nuevo que te estoy hablando y por amor a mí, compartírselos, porque yo le quiero hablar a ellos esto. Va a haber veces que te incomode, que sea más difícil, pero aún así por amor al Padre lo tendrás que hacer. Y número 2, ojo con esta relación que Dios nos da. A veces tendrás que ir, habrá veces que se te mande ir a Siquem y tengas que ir hasta Dotán. O sea, que tengas que hacer un esfuerzo extra a lo que tenías planeado. Te lo voy a repetir, a veces se te mandará ir a Siquem y tú tendrás que caminar hasta Dotán. O sea, tendrás que hacer un esfuerzo extra al que tenías planeado. Si no me crees, pregúntale a Jacob. Jacob, padre de José, un día llega con Labán y le dice, quiero a tu hija mayor, a tu hija Raquel. Y Labán le dice, muy bien, trabaja por ella 7 años y te doy a mi hija mayor. Y Jacob trabaja los 7 años por Raquel, y después de los 7 años le dice Labán, ¿qué crees, Jacob? Te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Que soy el peor músico de Israel. ¿Cómo que eres el peor músico de Israel? Sí, porque tú me pediste la mayor, pero te voy a dar la menor. Y no le da Raquel, le da Lea. Y tómala, tuvo que trabajar otros 7 años más para obtener a Raquel. Él tenía planeado ir hasta Siquem, tuvo que caminar hasta Dotán, caminar de más. Habrá veces que tú creías que tras 2 años de oración tu familia iba a cambiar.
Iban a dejar la religión que tienen ahorita, iban a reconocer a Cristo como Señor en su vida. Y tal vez tras 2 años de oración, tu familia te diga, tengo una buena noticia y una mala. La buena es ya no tengo mi religión. Gloria a Dios. La mala, ahora soy ateo. Y tengas que orar otros 2 años por ellos. Hacer un esfuerzo extra a lo que tú tenías programado. Que tú creías que llegar a Siquem bastaba y dice Dios, no Señor, tienes que caminar kilómetros extras. Esforzándote más. Caminando más. Ahora ves que tengas que dar ese esfuerzo extra. Ese paso extra. Tal vez llevas en tu trabajo 5 años, 3 años, 10 años esforzándote, llegando temprano, siendo honesto para obtener un puesto mejor, porque el que tienes no te gusta, quieres ascender. Y tal vez tras tanto tiempo de trabajo, un día llegues y te diga el jefe, la buena noticia es que ya no tienes ese puesto que no te gusta. La mala, estás despedido. Y tengas que empezar de nuevo, tengas que volver a caminar, a volverte a esforzar en un nuevo trabajo, intentándolo de nuevo. Dios quiere que camines ese kilómetro extra, que te esfuerces hasta lograrlo una y otra vez. Verlo de esta forma. Este mundo es la cancha de fútbol. Tú y yo somos los jugadores. Tus problemas, tus enemigos y sueños son el equipo a vencer. Yo pido a Dios que tu mentalidad a partir de hoy sea la siguiente. Que tú salgas de aquí diciendo, Señor, si no meto gol en los primeros 90 minutos, lo hago en tiempo extra y si no en penales, pero este partido lo gano porque lo gano. Que esa es tu mentalidad. No sé cómo le voy a hacer. Tal vez tenga que caminar extra, pero lo voy a lograr. Cada enemigo lo voy a vencer. Cada problema lo voy a vencer. Uno a uno mis sueños lo voy a alcanzar. Y si es necesario que camine hasta Botán, lo voy a hacer. La mayoría de los seres humanos cometemos un error, incluyendo los cristianos, que si no nos salen las cosas como lo planeamos, dejamos de intentarlo y volvemos atrás. Quiero decirte, si José hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho, no está mis hermanos, y hubiera vuelto atrás, jamás hubiera sido el segundo en Egipto. ¿Por qué? Chécate el rompecabezas. Por eso dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Él fue el segundo en Egipto, ¿por qué? Porque Faraón lo puso. Lo puso porque le interpretó un sueño. Le interpretó el sueño porque se lo recomendó el copero. El copero se lo recomendó porque lo conoció en la cárcel, a José. Lo conoció en la cárcel porque ahí lo mandó Potifar injustamente. Lo mandó Potifar porque antes trabajó en su casa. Trabajó en su casa porque ahí fue vendido como esclavo. Fue vendido como esclavo porque estuvo lejos de casa, sin la protección de su padre, en la ciudad de Dotán. O sea, si él no hubiera hecho ese esfuerzo extra, jamás lo hubiera vendido como esclavo y no hubiera pasado todo el resto del rompecabezas. ¿Sí me explico? Todo inicia ahí, todo lo que él llegó a la meta inició cuando él fue vendido como esclavo. Él fue vendido como esclavo gracias a que estuvo lejos de casa, sin la protección de su padre, en la ciudad de Dotán. O sea, Dios busca gente que camine esos kilómetros extras, que haga ese esfuerzo extra, que use lo que sea necesario. Quiero que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 12. También me encanta este pasaje. Dejen un pasador ahí en Génesis 37. Primera de Crónicas 12. Versículos 1 y 2, ¿ya están ahí? Dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. ¿De quiénes? De los valientes. Versículo 2, ve esto, estaban armados de arcos, y usaban ¿de qué? Ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Hasta ahí déjale. Dice que usaban ¿qué cosa? Ambas manos, la izquierda y la derecha. Con una mano tiraban piedras con la honda y con otras saetas con arco. Ojo aquí al frente, porque me encanta la mentalidad de estos hombres. Ellos salían a la guerra y decían, cuando tenían a su enemigo enfrente, decían, si no lo tumbo con la honda, lo tumbo con el arco. Pero lo tumbo porque lo tumbo. No importa qué mano tenga que usar, no importa qué arma tenga que usar, lo voy a lograr. Quiero decirte, esta es la gente que Dios está esperando que se levante. Gente que diga, voy a invitar a mi familia a la iglesia, y si no vienen les regalo discos, y si no oyen los discos yo les predico, y si no se convierten con mi predicación, voy a clamar de rodillas cada día de mi vida hasta que Dios los toque. Y no sé si sea predicándoles con CDs o con mis oraciones, pero se convierten porque se convierten. Gente que diga, si no es con el arco, es con la honda, pero cae porque cae. Dios nos ha mandado a luchar por nuestra ciudad. Y quiero decirte, si no cambia nuestra ciudad con el arco, dice Dios, entonces con la onda, pero cambia porque cambia. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya hemos hablado allá afuera.
hemos regalado discos, hemos regalado preservación, hemos hecho eventos. Siendo sinceros, no ha pasado gran cosa. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Volver atrás? Decir, Señor, ya dimos plan de salvación, salimos a la calle, no pasó nada, fui a Siquem, no los encontré, me voy a regresar, no, Señor. Ahora por eso nos estamos juntando todos los martes a las 7 de la noche aquí a pedir por Toluca, a pedir por México. Y yo no sé si sea predicando con nuestras oraciones, pero Dios aquí va a hacer cosas grandes. De una u otra forma, si no es con el arco, es con la onda, pero cae porque cae. Dios quiere que camines ese paso extra, que es ese esfuerzo extra. Ahora, mucho ojo con esto. Si José no hubiera ido con sus hermanos, te repito, no se hubiera puesto la primera pieza de rompecabezas, consecuencia, no hubiera alcanzado jamás su sueño. Lo mismo pasó con David. Cuando inicia el ministerio público de David, por así decirlo, cuando él mata a Goliat, ahí se da a conocer. ¿Por qué mata a Goliat? Al igual que José, por obedecer una orden. Su padre le dice, ve con tus hermanos, llévales comida, trae su ropa, ve cómo están. Y cuando él va a obedecer esa orden, es cuando se encuentra Goliat y ahí inicia todo. Ahora, atención con esto. Cuando David fue de chalán con sus hermanos, por así decirlo, ya había sido ungido como rey de Israel. Se los compartí el último miércoles que estuvo aquí. ¿Quién estuvo? Levanten la mano. Bueno, para un poquito, para todos los demás, lo repito. Él ya había sido ungido como rey de Israel. Y después de ser ungido, su padre le dice, ve con tus hermanos y llévales comida y trae sus ropas. Él pudo haber dicho, ¿yo? ¿Cómo yo, papá? ¿Cómo yo ir de sirviente a mis hermanos si soy el futuro de Israel? Momentito, papá, mamá, háblame con más respeto. Está enfrente de ti tu futuro rey. Y él pudo haber no ido. ¿Qué hubiera pasado? Una de dos cosas. Otro hubiera matado al gigante y David hubiera vivido toda su vida en el anonimato. O número dos, los filisteos hubieran tomado cautivos a Israel y David hubiera quedado preso. David hubiera sido un esclavo toda la vida. Y hubiera dicho, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó con la promesa? ¿No que me dijiste que iba a ser rey de Israel? Y Dios le hubiera dicho, David, te la perdiste por no obedecer lo poco y menospreciar lo chico. Te pregunto, ¿quieres alcanzar tus sueños, tus promesas, tus metas, tus anhelos? Sé fiel en lo poco. Escúchame bien, jamás menosprecies lo chico. Jamás menosprecies lo chico. Va a haber veces que lo que Dios te prometió sea otra cosa completamente distinta a lo que estás pasando. No lo menosprecies, porque de ahí puede venir lo grande. Yo creo que David bendijo aquel día que fue sirviente y dijo, gracias Dios por haberme hecho obedecer en lo chico, porque de ahí vino lo grande. Si yo no hubiera ido, no hubiera estado en el lugar indicado, momento indicado para matar a Goliat y jamás hubiera sido rey. Ahí fue donde inició el camino hacia el reinado. De lo chico vino lo grande. Así a veces te va a pasar a ti. Tal vez Dios te prometió un trabajo grande y en el que estás ahorita no se compara. Dices, Dios, esto está chico a comparación de lo que me prometiste. No lo menosprecies. Trabaja ahí como si fuera para Dios, porque tal vez con tu excelencia conozcas a alguien que se admire y que te ofrezca un trabajo no como el que Dios te prometió, sino mejor. Dios, quiero ser usado en el ministerio, quiero predicar. Es muy común esto, yo quiero ir a las naciones. Empieza por tu vecino. Empieza por un grupo de discipulado de 2, 3 personas. Con tu familia, aunque sea. Después hablamos de naciones. Pero si no eres capaz de compartir en casa, dice Dios, ¿cómo quieres que te lleve hasta Dios? Cuando a tus hijos le compartes. ¿Quieres lo grande? Está bien. Empieza en lo chico, porque lo chico puede venir lo grande. Tal vez la promesa que Dios te dio no se compara a lo que estás viviendo. Dice Dios, sé fiel, porque de ahí puede venir lo grande. A lo mejor llevas años pidiendo a Dios por tu pareja y estás soltera y estás guardado. Y un día a las 12 de la noche se te para el coche, se poncha la llanta y estás, Señor, ¿por qué a mí se me poncha la llanta? ¿Por qué me pasa esto? No lo menosprecies. ¿Qué tal si te va a ayudar a cambiar la llanta? Un chavo de 2 metros, ojos azules, cara de David, cuerpo de Sansón, cartera de Salomón, una Biblia bajo el brazo. Y de aquello chico que Dios te maldiciendo, Dios tenía para ti preparado algo grande. ¿Crees realmente que los que aman a Dios todo les ayuda para bien? Y aún lo chico y lo vil, de ahí Dios va a tener algo bueno. Jamás menosprecies lo chico. José no lo hizo, él obedeció, fue fiel en lo poco, David también, y de ahí vino la grande. Ahora, mucho ojo con esto. En ambos casos, David y José, las órdenes eran absurdas. No solamente eran en contra de ellos, sino que eran absurdas. ¿Por qué? En el caso de José era absurdo ir lejos de casa y dejar la protección de su padre sabiendo que sus hermanos lo odiaban. En el caso de David era absurdo ir a servir a sus hermanos cuando ya había sido ungido rey de Israel. Hace rato te dije que tendrás que actuar por obediencia a Dios. Se me olvidó decirte que va a haber veces que las órdenes que Él te dé sean absurdas, ilógicas, que tal vez parezcan ir en contra de tu sueño. Y aún así tendrás que confiar en Él y obedecerlas. No creas que lo que Dios te va a ordenar siempre va a tener sentido. Tal vez sí así, tal vez no.
Llega Josué y Caleb con la primera ciudad de Canaán, que era Jericó. Y tras años de espera, ellos imaginaban que Dios les iba a decir: escalen las murallas, lancen los arcos por aquí, las ondas por acá, y entonces todos entran y pelean. Sorpresa, Dios les dice: denle 13 vueltas. 13 vueltas, Señor, porque somos un ejército, sí, 13 vueltas. Ya los tienes a todos durante 13 días. A la víbora, víbora de la mar, por aquí pueden pasar dándole vueltas a Jericó, y todos burlándose de ellos, riéndose, corrían el riesgo de que les dispararan y los eliminaran, pero aún así obedeció el orden que parecía absurda, y al 13º día gritaron: cayó Jericó. Obedecieron a Dios. A Gedeón Dios le dice: ve y pelea con 300 hombres contra los madianitas, ejército innumerable como la arena del mar. Señor, los van a arrasar, ve y hazlo. Van, pelean y los vencen. A los discípulos le dice: sienten esas 20,000 personas, les voy a dar de comer. ¿Dónde está la comida, Jesús? Aquí está, 3 panes, 2 peces. ¿Te imaginas lo que pensaron ellos? 3 panes, 2 peces, si quieres que acomodemos a 20,000, acomódalas tú, Señor. Pero no fue así, obedecieron. Y los 20,000 comieron. Esta sobró comida. Tal vez lo que Dios te ordene parezca absurdo. Abraham, Dios le dijo: mata a Isaac. Señor, pero es la promesa que tú me diste, hazlo. Y él va, lo ofrece en sacrificio. Dios le dice: alto, no lo hagas. Pregunta: ¿por qué Dios estas órdenes? Porque es ahí donde demostramos qué tan real es nuestra fe. Hace 8 días te dije que para alcanzar tus metas, primer clave es creer en Dios, que le hay y que es galardonador. La muestra más grande de que creemos que ahí está Él es esta prueba. Cuando Él da órdenes absurdas, si obedecemos o no obedecemos, eso demuestra qué tan verdadera, qué tan real es nuestra fe. Entonces Dios te dice: aquí está el rompecabezas, tú puedes poner la primera pieza y empezar de aquí de lo chico a lo grande, pero tú decides si vas a creer que estoy loco o no vas a obedecer. O vas a obedecer aunque lo que yo te ordene no tiene sentido, y seguirás adelante. Ahora, para nosotros es fácil hablar de José al ser vendido porque conocemos el resto de la historia. Sabemos cómo terminó aquel rompecabezas. Pero quiero que por unos segundos te transportes hace 5,000 años a esa escena y te imagines a José. Qué fácil es hablar de él cuando sabemos cómo terminó él. Pero si no supieras el resto de la historia, ¿qué estarías pensando? ¿Te imaginas a José en ese momento? Señor, ¿qué pasó? Obedecí, fui fiel con mi padre, fui a Siquem, no estaban ahí, fui hasta Dotán, hice todo bien. ¿Y mi sueño? ¿Y mi sueño, Señor? Él obedeció y en lugar de ver la mano de Dios sobre su vida, no, Señor, fue lo contrario. La gente, las circunstancias, el mundo le decían a gritos: José, tu sueño está muerto. Jamás lo vas a alcanzar. Serás el resto de tu vida un esclavo. No levantes tu mano, pero pregunto cuántos han estado en esa situación. Que dices: Dios, he hecho todo bien. Me discipulo, leo mi Biblia, oro, trato de decirle no al pecado, trato de hacer las cosas bien. Y a pesar de eso, mis sueños parecen estar muriendo. En lugar de ver el favor de Dios, la bendición de Dios, pareciera que Dios está de vacaciones o en contra tuya y que tus sueños parecen morir. Y te preguntas por qué. Quiero dar la respuesta a todo esto en el resto de este estudio. Vamos a regresar a Génesis 37, versículo 18. ¿Por qué Dios permite que los sueños a veces parezcan morir? ¿Por qué no cumplirlos y ya? Génesis 37, versículo 18. Fíjate esto, dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron del uno al otro: he aquí, viene el soñador. O sea, se burlaban de él. Ahí viene el soñador, el que dijo que va a gobernar sobre nosotros. Así la gente te va a hacer con tus sueños. Va a decir: ahí viene el que cree que va a tener un mejor trabajo, pobrecito. Ahí viene el que cree que lo van a ascender. Ahí viene el que cree que Dios le va a dar su pareja. Si está bien feíto el pobrecito, hasta cree que Dios le va a hacer el favor. Ahí viene el que cree que va a predicar, tartamudear cuando habla, ya parece que Dios lo va a usar. Aún en el ministerio va a haber gente que se burle de tus sueños, que te digan: ¿tú predicar? ¿Tú dar estudios? Si eres bien penoso, si eres tartamudo, si no puedes. Ahí me decían: tú, Jesse, dar estudios, pero si ni 30 años tienes. ¿Cómo te van a escuchar siendo joven? Yo nada más sonreía dentro de mí y decía: si Dios hizo hablar a las mulas, ¿por qué no me hace hablar a mí? Si la mula de Balaam me habló, que no hable uno. Se van a burlar de tus sueños. Hay un predicador que dice que cuando tú quieras alcanzar metas, sueños, la gente que está en contra tuya, la gente que te tiene envidia, primero te van a decir que no puedes, que no lo hagas, que estás loco, que es imposible. Una vez que estés avanzando y que vean que no pueden detenerte, te van a tratar de decir cómo hacerlo.
Y cuando finalmente lo hayas logrado, te van a decir que siempre creyeron en ti. Primero te van a decir, no lo hagas, estás loco. Después te querrán decir cómo hacerlo. Cuando has logrado, te van a decir, siempre creímos en ti. Así es la gente. Por eso, una vez más te digo, hay que mantener la mirada puesta en Dios únicamente. Versículo 20, regresamos ahí mismo a Génesis 37. Versículo 20. Dice, ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Vamos a dejarlo hasta aquí, y veremos qué será de sus sueños, dice al final del versículo 20. El sueño de José no le convenía a sus hermanos, y por eso trataron de destruirlo. Te pregunto, si tu sueño va a glorificar a Dios, ¿en contra de quién va entonces? Hace 8 días dijimos, para que tu sueño se cumpla, tiene que ir para el bien de Dios, para el bien del equipo. Y si beneficia a Dios, ¿a quién perjudica? Al diablo. ¿Y se va a quedar de brazos cruzados? No, Señor, va a tratar de destruirlo, va a hacer hasta su máximo intento por arruinar ese sueño. Y escúchame bien, si no estás firme, lo va a lograr. Tan es así que yo puedo a ojos cerrados decirles que hay muchos de ustedes que tenían sueños, que tenían promesas que Dios les dio, y que han dejado de luchar por ellos. Y tú lo sabes. Que Dios tiempo atrás te dijo, voy a hacer contigo esto, esto y esto. Pero vino el ataque, vino la tentación y volviste atrás. Porque no entendiste que había alguien que iba a querer arruinar esos sueños. No entendiste que tenías que resistir al diablo. ¿Sabes algo? No es malo que hayas vuelto atrás. Malo es que lo sigas haciendo. Dice Dios, te exijo esta noche que te des la media vuelta y vuelvas a luchar por cada promesa que yo te di. Pero Señor, el diablo, ¿quién es el diablo? Es que me ataca, es que me tienta, son patadas de ahogado porque sabe el daño que le estás haciendo. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si tú le resistes, te lo pones, dice Dios, tarde o temprano se va a apartar. Que vuelva atrás él, no vuelvas atrás tú. Que el que dé la media vuelta sea Satanás, tú jamás. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Resístelo, no te apartes tú, que se aparte él. Versículo 21. Génesis 37. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo, Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Dice que Rubén trató de ayudarlo, mucho ojo con esto. Rubén era el más grande. Entonces, por ser el más grande, debería ser en teoría, en papel, el más grande de sus enemigos. Porque José soñaba con ser el mayor cuando el mayor era Rubén, ¿sí me explico? Entonces, el que en teoría debía ser el mayor enemigo era Rubén. Sin embargo, de forma inesperada lo quiso ayudar. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo sé que hay muchos que han sido traicionados, que han sido lastimados por amigos, abusados por familiares, heridos por pastores, por gente que confiaban tal vez. La consecuencia de eso, han dejado de confiar. Me encuentro con gente que ya no quiere salir con nadie porque lo traicionó una pareja tiempo atrás. Me encuentro con gente que ya no quiere tener amigos porque lo traicionaron tiempo atrás. Me encuentro con gente que ya no le tiene confianza a ningún líder en la iglesia porque tiempo atrás el suyo los traicionó, les dio la espalda. Quiero decirte, no podemos vivir la vida actuando así. Sí, hay mucha gente que te va a atacar injustamente, que te va a traicionar, pero también hay gente que tú no esperas, al igual que Rubén con José, que te va a querer ayudar. Sí es cierto que muchos te van a querer atacar, pero hay gente bien intencionada que te quiere ayudar. Y tienes que sanar tu corazón y volver a confiar de nuevo. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5, la palabra confiar es batak, que significa refugiarse. B de burro, atak. B-A-T-A-K-J, refugiarse. Y esto es lo que es malo, refugiarse en alguien, poner toda tu esperanza, todo tu gozo, toda tu felicidad en manos de alguien. Esto es lo que no tienes que hacer. Pero tampoco podemos irnos al extremo de que se acerca alguien a ti y le dices, aléjate de mí, descendiente de Judas, que vas a traicionar. Y no confiar en nadie. Como hay un caso verídico, no es broma, te vas a sonar chistoso, pero es verdad. En la oficina de pedidos hace poco, de otro país, hubo un hermano que nos pidió material de Armando Alduz y unos MP3. Entonces le hablamos y le dijimos, mire hermano, se lo vamos a mandar por paquetería, díganos su dirección para que lo lleven a su casa. Y dijo, no, yo no quiero que le lleven a mi casa, yo voy a las oficinas de paquetería por él. No, deje que se lo lleven. Y dijo, no, yo voy a ir por él porque yo no puedo confiar en ellos porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Así dijo él. O sea, se fue al extremo de que ni la gente de paquetería confiaba y no podemos ser así de extremistas. Es malo que pongas toda tu esperanza en alguien, pero tienes que aprender también a darte la oportunidad de abrir tu corazón y creer que hay gente bien intencionada que te va a ayudar.
que no todos te quieren hacer daño. Digan todos conmigo, únicamente debo desconfiar cuando alguien trae la playera del Toluca. Hace rato les dije que se burlaban de José cuando viene el soñador. A mí así me dicen, ahí viene el que cree que la América va a ganar. Pero se está armando el rompecabezas, ya Dios puso los jugadores, ahora está el técnico, este año vamos a ser invencibles. ¿Lo crean o no? Aunque se burlaron de José y le salió adelante, así va a ser. Vamos a regresar a la historia, ya hablando en serio. Versículo 23. Versículo 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿La túnica que le dio quién? Le tuvieron envidia porque ellos no y se la quitaron. O sea, la gente que te tiene envidia va a querer quitarte tu túnica. Te van a cerrar puertas, te van a querer amarrar las manos, te van a obstaculizar, te van a poner trabas a todo lo que tú hagas. A todos tus proyectos, visiones, ideas van a decir no, propuestas, no. O sea, lo que tienes te lo van a querer quitar por las buenas o por las malas. A José se lo quitaron por las malas. Le quitaron la túnica de hijo de papi, pero Dios, le dieron una de esclavo. Y llega Dios con él, le quita la de esclavo y le pone la de jefe en casa de Potifar. Y nuevamente el hombre llega y la quita la de jefe en casa de Potifar y le dice, ahora tu túnica va a ser la de preso nada más, romano de la cárcel. Dios le dice, no señor, mis hijos no llevan esas túnicas. Le quita la de preso y le dice, ahora él tiene la túnica del jefe en la cárcel. El hombre se la quita, le dice, no serás más el jefe, ahora eres un hombre olvidado por el copero, y le da la túnica de copero. Finalmente llega Dios y dice, ni la de jefe de la cárcel, ni de casa de Potifar, ni de olvidado, ni hijo de papi, te voy a dar una túnica mucho más grande. Le quita todas las que tiene y le pone la túnica del segundo en Egipto, el segundo hombre más poderoso en el planeta Tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Te pueden quitar tu túnica una y otra vez, pero tantas veces te las quiten, tantas veces Dios te va a dar una túnica más grande. ¿Lo crees? Eso dile a Dios, Señor, me quitaron mi túnica, pero creo que tú tienes una mejor para mí. Ya no te quejes por lo que perdiste. Cree que lo que Dios tiene para ti es mejor que antes. A José le pasó, le quitaron una y otra vez la túnica que él tenía. Dios le dio una y otra vez una mejor. Si Dios permite que el hombre te quite de aquí en medio, te eche al frente, que llegue el hombre y de aquí en medio te ponga aquí abajo, no es para que te quedes allá abajo hundido, sino porque allá abajo te vas a encontrar con Dios cara a cara. Como lo hicieron Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, así mismo tú y yo en las pruebas nos encontramos con Dios cara a cara. Y una vez que nos encontramos con Él nos toma de aquí abajo, nos levanta nuevamente, pero sorpresa, no nos pone en medio como antes. Ahora nos pone mucho más arriba que antes, donde ya nada ni nadie nos puede tocar. Lo hizo con José. No hace excepción de personas, así que yo creo que lo puede hacer contigo. Te pongo una túnica mejor. Versículo 24. Dice, le tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No había agua en ella. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Ve qué lindo, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. O sea, es nuestro hermano, no hay que matarlo, hay que venderlo como esclavo. Qué buen hermano, qué lindo hermano, ¿no? Dice, sus hermanos convinieron con él, sí es cierto, es nuestro hermano, pobrecito, no hay que matarlo, nada más de esclavo. Versículo 28, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? En original mexicano yo diría que poca abuela de sus hermanos. Versículo 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado, lo borraron de su mapa. Entonces Jacob rasgó sus vestidos
y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Versículo 36, los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ve todo lo que hicieron. Actuaron, número uno, sin permiso de Rubén. Dice que no estaba Rubén cuando ellos hicieron eso. Hicieron complot. Mintieron a Jacob. O sea, sacaron a José del mapa a base de mentiras y maldad. Terminaron con los planes de Jacob para con José. José fue borrado del mapa y los que algún día lo oyeron contar sus sueños, sepultaron sus sueños juntamente con José. Lo quitaron, le hicieron creer a todo el mundo que una mala bestia lo había devorado. Ya no estaba con él su padre. Lo arrebataron de él. Pero quiero que leamos cómo inicia el siguiente capítulo de la vida de José. Cómo inicia la siguiente historia, que es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Únicamente vamos a ver el inicio, lo que Dios nos revela a través de esto. No es el 38, sino es el 39. El 38 habla otra historia acerca de Judá y Tamar. Versículo 39, versículos 1 al 3. ¿Ya están ahí? Ve cómo inicia esto. Después de que lo ven, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró los ismaelitas que lo habían llevado allá. Hasta aquí todo es tragedia. Versículo 2, sorpresa: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José fue arrebatado de la mente de los hombres, borrado del mapa del ser humano, eliminado de los planes de su padre. Pero escúchame bien, José nunca fue borrado de la mente, del mapa y de los planes de Dios. El ser humano te puede difamar, te puede olvidar, te puede borrar del mapa, de sus planes, de su mente. Pero escúchame bien y créemelo, nunca, nada ni nadie te puede eliminar del mapa, de los planes y de la mente de Dios. Nunca nada ni nadie te puede eliminar del mapa, de los planes y de la mente de Dios, ni siquiera tú mismo. Te voy a leer un salmo, no lo busques, te lo voy a leer yo solamente. Salmo 139, solamente anótalo, versículos 7 al 11. Salmo 139, nada más anótalo, no lo busques. Dijo David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, dijo David. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11, si dijeres: ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche, dijo David, resplandecerá alrededor de mí. Ni siquiera tú mismo te puedes arrebatar de los planes de Dios. Él empezó una obra en tu vida y está empeñado en terminarla. Es el primero que lo quiere hacer. Aunque tú te vayas al cielo, dice David, ahí Dios sigue estando. Aunque tú te vayas al fondo de la tierra, ahí Dios sigue estando. Aunque tú te apartes y digas: Dios, no quiero saber más de ti, dice Dios, aún ahí sigo estando. Estoy empeñado en terminar la obra que inicié con tu vida. Soy el más interesado. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos. ¿Por qué Dios no simplemente cumple los sueños y ya? ¿Por qué deja que parezcan morir? ¿Por qué nos pasa por todo este proceso? ¿Por qué esperar? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué tanto rollo? ¿Por qué todo este proceso? ¿Por qué no por arte de magia Él desciende y contesta todos nuestros sueños ahorita y ya no venimos más aquí todos felices con nuestros sueños? ¿Por qué tanta la espera? ¿Por qué tanto este rollo de Dios? Vamos a ver la respuesta en Génesis 49. ¿Por qué Dios permite que a veces nuestros sueños parezcan morir? Génesis 49. Y es más adelante, y es ya que José pasa todo. Aquí está hablando únicamente de José. Y ve lo que nos habla acerca de él. Génesis 29, versículo 22. Dice: rama fructífera es ¿quién? José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Dice versículo 23, le causaron amargura, la sapearon y la aborrecieron los arqueros. Mucho ojo con esto, no dice que José se amargó. Génesis 49, versículos 22 y 23. No dice que José se amargó, dice le causaron amargura. Hay veces que tú quieres sonreír, que tú quieres hacer las cosas bien y el mundo te causa amargura. No es que tú te amargues, sino que te quieren obligar a amargarte. Que las circunstancias quieren obligarte a hacer que la pases mal, que te sientas mal.
Pero ¿qué hizo José? Versículo 24 ahí mismo dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Dice, mas su arco se mantuvo, ¿qué cosa? Poderoso. Déjame explicarte esto, es interesante. Arco era un instrumento de guerra que se utilizaba en ese entonces. Te pregunto, ¿cuál es nuestro instrumento de guerra? Dice Efesios 6 que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que su arco se mantuvo poderoso. Poderoso es la palabra hebrea avir, que significa elevarse. Su arco se elevó, o sea, en lugar de desanimarse, de tirar la toalla, de dejar de luchar, está hablando simbólicamente, porque José no era luchador ni guerrero, sino simbólicamente, en lugar de bajar el arco y decir volver atrás, mientras más lo atacaban y lo amargaban, decían, más levanto mi arco en contra de mis adversarios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos quieren causar amargura? No amargarnos, no volver atrás, no decir, Dios, yo no te voy a buscar, sino elevar nuestro arco, elevarlo. Es decir, mientras más me ataquen, Dios, más te voy a buscar. Mientras más crisis, más tormentas, más problemas, más voy a estar amarrado a ti, más voy a clamar a ti, más te voy a buscar. Que tu arco se mantenga poderoso, que tu arco se eleve. Que mientras más ataquen, más busques de Dios en la palabra respuestas. ¿Es eso? O hundirte. O levantas el arco y dices, ¿quieres guerra, Satanás? ¿La vas a tener? O bajas el arco y dices, destrúyeme. Dice Dios, la elección es tuya. Y lo más interesante, casi terminamos con esto, dice que los brazos de sus manos, ¿qué cosa? Se fortalecieron. Esta palabra fortaleción es la palabra pasás con doble Z. Significa solidificar mediante refinamiento. O déjale en refinar, más fácil. Refinar, ¿qué es refinar? Busqué en el diccionario y me dio 2 definiciones. Número 1, hacer una cosa más pura separando las impurezas. Número 2, perfeccionar una cosa cuidando sus últimos detalles y adecuándola a un fin determinado. Separar una cosa, perfeccionar una cosa cuidando sus últimos detalles, adecuándola a un fin determinado. O sea, refinar es el proceso de purificación de una sustancia. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere purificarte, quitar las impurezas. Quiere prepararte, perfeccionándote, cuidando los detalles, llevándote a un fin determinado que Él tiene planeado para ti. Ahora, ¿por qué pasar por este proceso? Nuevamente te pregunto, ¿por qué no cumplir el sueño ya? ¿Por qué tanto rollo? Te lo explico con un ejemplo. ¿Me ayudas, Itzel, aquí adelante, por favor? Quiero que todos pongan atención aquí enfrente para explicarte esto. ¿Por qué Dios no pasa por este proceso de refinamiento? Te pregunto, ¿el petróleo en su estado natural lo puedes meter a un motor? No, señor. El petróleo en su estado natural no puede encender un motor. ¿Por qué? Porque tiene residuos que le impiden. Tiene impurezas. ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que refinar. Pasa por diferentes procesos. Tiene el potencial para encender un motor, pero antes de hacerlo se tiene que refinar. Se le tiene que quitar toda impureza, todo estorbo. ¿Qué pasa si yo echo el petróleo en un coche? Se echan a perder los dos. El petróleo y el coche. ¿Por qué? Porque no están listos. Tiene el potencial, pero tiene que ser refinado. José era el petróleo, Egipto era el motor. Si Dios hubiera puesto el petróleo en el motor, José en Egipto a gobernar, si hubiera cumplido su sueño, se hubieran echado a perder los dos. ¿Hubiera reinado mal? ¿Y no hubiera dado buen testimonio del poder de Dios? Y se hubiera hundido José. Hubiera sido un mal gobernante, se hubiera hundido él. ¿Y qué hizo? Lo tomó y le dijo, José, vas a encender grandes motores, pero antes te tengo que refinar. Vas a pasar por un proceso que va a ser doloroso, pero voy a quitar de ti todo lo que estorba. Y entonces lo vende como esclavo y le enseña a no depender de papi, sino de Dios. Después lo pone en casa de Potifar para enseñarle la responsabilidad. Después lo manda a la cárcel. Ahí prueba su fe. Ahí le enseña a no confiar en el hombre. El copero lo olvida. Ahí José aprende a confiar únicamente en Dios. Pasó diferentes procesos donde se le fue quitando una a una sus impurezas hasta que estuvo listo para encender el motor. Quiero decirte, tú y yo, al igual que José, somos petróleo, con capacidad, con potencial para echar a andar grandes motores. ¿Tienes el potencial para transformar tu casa? Por supuesto que sí.
¿El potencial para hacer cosas grandes en tu trabajo? Por supuesto que sí. ¿El potencial para alcanzar grandes sueños? Por supuesto que sí, pero si Dios te pone así, te vas a echar a perder. Tú y el motor. Si cumple tu sueño ahorita, vamos a echar a perder los dos. Y por eso es que Él nos toma y decide refinarnos. Porque aunque tú no lo veas, aún hay pequeñas impurezas que le estorban a Dios y que tiene que quitarlas de tu vida. Orgullo, ego, avaricia, soberbia, rencor, algún pecado, confianza en ti mismo, confianza en el dinero, confianza en el hombre. Así podría seguir dando un montón de cosas que dice Dios me estorban y tengo que quitarlas. Ponte en mis manos y deja que te siga refinando, que siga quitando una a una todas las impurezas. Y antes de que alcances tus sueños, antes de que alcances cada promesa que Dios te dio, Él te va a refinar. Te va a pasar pruebas que muchas de ellas no te van a gustar, pero ahí tu carácter será forjado, ahí serás quebrantado. Como les dije hace rato en la reunión de oración, al estar en enfermedades aprenderás a depender de Dios. Al estar en crisis aprenderás a clamar a Él. Al estar sin trabajo aprenderás a saber que Él es tu única confianza y seguridad en la vida. Pasarás diferentes circunstancias que no te van a gustar, pero que son necesarias. Y una vez refinado, Dios te pondrá en ese motor que tú anhelas estar. Y una vez que tú estés ahí, nada ni nadie te va a poder detener. Él comenzó una obra en tu vida y no te va a soltar hasta terminarla, porque Dios lo que empieza lo termina. Y escúchame bien, lo termina perfecto. Quiero que me acompañen para terminar Filipenses capítulo 1, versículo 6. Espero que Dios nos revele en este pasaje. Lean todos conmigo, Filipenses 1:6. ¿Ya están ahí? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿El que comenzó la obra la va a terminar? No dice la va a terminar, hay que leer bien. Dice, el que comenzó la obra la terminará. No dice la terminará, dice la perfeccionará. Tú te preguntas, Dios, ¿por qué no la terminas ya? ¿Por qué no haces el milagro ya? ¿Por qué no cumples mi sueño ya? Dice Dios, porque la voy a terminar mal hecha, porque va a quedar incompleta. Y por eso es que aún no pasa lo que tú quieres, porque le está perfeccionando. ¿Conocen un pintor que se llama Bob Ross ustedes? Que salía los sábados en la mañana en Canal 22 de pelo esponjado. A mí me encantaba ese pintor. Como 30 minutos pintando. Y tú veías los primeros 15, 20 minutos, él pintaba pura porquería. Lo veías y decías, ¿es un paisaje de niños o un Picasso barato? ¿Qué es eso? Puros manchas en ese cuadro. Pero sorpresa, después de 15, 20 minutos, los últimos minutos del programa, él empezaba a poner algunos trazos. Un árbol feliz por aquí, un árbol feliz por allá, ¿recuerdan? Y cuando terminaba tú la veías y decías, wow, ¿qué obra hizo esta persona? Él podía terminarla rápido, pero haría una obra mal hecha. Se tardaba, ¿por qué? Porque no quería hacer cualquier obra, sino una obra de arte. Así es Dios con nosotros. Ahorita tienes cosas en tu vida pintadas que dices, Señor, ¿qué es esta porquería que estás pintando en mi vida? Seguimos así, no importa, casi terminamos. Hay cosas que tú dices, Señor, ¿qué es esto que estás tú poniendo en mí? No me gusta. ¿Por qué estos trazos, Padre? ¿Por qué esto en mi vida? ¿Qué cosas que no entiendes, que no te gusta cómo se ven? Y dice Dios, deja que yo siga pintando mi obra. Deja que yo siga poniendo mis trazos. Y algún día llegará un momento en que Él ponga esos trazos finales y haga de tu vida no cualquier obra, sino una obra maestra, una obra de arte. Dice Dios, si la termino ahorita voy a hacer cualquier obra. Y yo no quiero hacer cualquier obra. Quiero hacer una obra maestra. Pero tienes que estar abierto y decirle, Dios, pinta lo que tú quieras en mi vida. Pinta lo que tú quieras. Perfecciona tu obra en mi vida.